Hermanos, darles la bienvenida a todos. El privilegio siempre es muy grande. El agradecimiento para con el Señor siempre es profundo. Él es bueno y es maravilloso, y qué bello es saber que contamos con un Dios que en las buenas y en las malas está con nosotros. Amén. Que ya sea que haya tormenta o días soleados, está con nosotros. Amén. Quiero darle gracias al grupo de alabanza por todo el esfuerzo que hacen para ministrarnos a través de la alabanza. Amén. Y para llevarnos también en adoración al Señor. Amén. Así es que muchas gracias. El Señor se los pague, hermanos, hermanas. Muchas gracias por el esfuerzo y por todo el trabajo que hacen. Amén. Gracias también a todas las hermanas y los hermanos que están de forma permanente también trabajando en las actividades de la iglesia. Muchas gracias, amén. Gracias por todo el apoyo, por todas las ofrendas, por las oraciones, por todo lo que significa, amén, que la iglesia del Señor se mantenga en pie, se mantenga caminando y se mantenga también avanzando, amén. Queremos bendecirle la vida de cada uno de ustedes, la vida de todos aquellos también que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Queremos bendecirles a todos en el todopoderoso, en el maravilloso, en el bello, en el sobrenatural nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, hermanos, vamos a tratar el tema, a compartir la palabra de Dios bajo el tema "Hay esperanza en medio de la crisis". Amén. Hay esperanza en medio de la crisis. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se hace manifiesto en la debilidad. Cuando nosotros estamos hablando de debilidad, esos son puntos bajos en la vida humana al cual solamente se llega cuando nosotros entramos en crisis. Amén. Hay diferentes maneras de entrar en una crisis. Les comentaba temprano. Amén. Una persona cuando se enferma puede entrar en una crisis de salud a nivel personal. Una persona cuando pierde el trabajo puede entrar en una crisis financiera, también a nivel personal o a nivel de familia. Una persona, amén, o una familia cuando vive en determinados países pueden entrar en crisis de seguridad. Hemos visto a lo largo de los últimos años en el Medio Oriente, las guerras, las hambrunas en el África, las familias siendo destruidas, naciones completas siendo destruidas, han entrado en crisis, amén. Ciudadanos de países como Siria, Turquía, Irak, Irán, el pueblo palestino ha estado en crisis durante muchos años, amén. Aquí en el continente americano hemos tenido muchas guerras que han hundido en crisis a nuestros diferentes países. Aquí en los Estados Unidos terminamos alrededor de 3 millones de salvadoreños durante la crisis del conflicto armado que se dio en El Salvador. Han habido crisis recientemente en Nicaragua, han habido crisis recientemente en Guatemala, en México, en Chile. Ahora mismo hay una crisis bastante profunda. La gente en medio de esta otra crisis, que es lo que ahora mismo a nivel mundial se conoce como el coronavirus, la gente está también en otros tipos de crisis. No es solamente la crisis de este virus, que por cierto, de acuerdo a los reportes de los medios internacionales, está causando la muerte de muchas personas y ha causado ya la muerte de varios miles de personas. Esto, por supuesto, es una diferencia porque normalmente si hablamos de una crisis personal, de una crisis familiar o de una crisis en una nación o dos naciones o tres naciones, generalmente es diferente a una crisis mundial. Esto de este virus ha sido denominado por la Organización Mundial de la Salud, o OMS, las siglas en español, WHO, WHO, las siglas en inglés, ha sido denominado una pandemia, porque está ya infectando básicamente todo el mundo, está ya por todo el mundo. No hay un continente en el cual no esté presente, pero lo extraordinario de esto es para que nosotros podamos ver la manifestación del Espíritu del Señor, la manifestación del Espíritu de Dios. Increíblemente solamente se da también, no solamente, pero se da mayoritariamente en medio de la crisis. Amén. ¿Saben ustedes que a nuestro Dios le gusta la crisis?
Amén. Porque la crisis es el lugar en donde Él nos quebranta. Amén. Si ustedes leen los salmos de David, por ejemplo, saben que la mayoría de salmos que David escribió, los escribió en medio de una crisis. ¿Cuándo los escribió? Por ejemplo, lo escribió cuando el rey Saúl lo andaba buscando para matarlo. Los escribió cuando estaba huyendo en la cueva. Si ustedes leen, por ejemplo, no solamente los salmos, si ustedes leen el libro de Eclesiastés, ¿cuándo escribió Eclesiastés el rey Salomón? Bueno, al final de su vida, en medio de la crisis. Cuando había pasado una serie de cantidad de crisis y de cosas, ahí lo escribió. Si ustedes leen las epístolas paulinas, así es como teológicamente se les conoce a las cartas que escribió el apóstol Pablo, que son 13 cartas en el Nuevo Testamento. Todas ellas fueron escritas en medio de una crisis. Amén. La mayoría de cartas paulinas fueron escritas desde la cárcel. Porque el Señor al cual nosotros servimos, al cual nosotros amamos y al cual nosotros adoramos, amén, le encantan las crisis. Entonces yo puedo ver una sonrisa en la boca del Señor en estos momentos por la crisis que está pasando el mundo, esto que el mundo llama pandemia, amén. Y por favor, yo entiendo que me entiendan correctamente. Yo no estoy hablando que Dios se está burlando de esta crisis. Estoy hablando que esta crisis le da la oportunidad al Señor para que el ser humano finalmente pueda reconocer que está hecho de barro. Amén, gloria a Dios. Que realmente no está en control de la situación, que no está en control de la vida. Amén. Imagínense con este nuevo virus, ¿cuál es el problema central? No es el problema la enfermedad, el problema es que no tienen medicina. Amén, que no tienen medicina, amén, no hay vacunas, amén. Eventualmente van a conseguir vacunas, amén. Pero en estos momentos la crisis la está causando la falta de vacunas. Aparte de eso, los gobiernos del mundo se están enfrentando a una situación que no se han enfrentado en el pasado, amén. Les comentaba que hasta hace un par de semanas atrás, el actual presidente de los Estados Unidos se estaba burlando diciendo que esto del coronavirus era una treta, una artimaña de los demócratas para quitarlo del poder. Amén. Pero por supuesto que eso no es así, ¿no? Finalmente parece ser que ha comenzado a tomar las cosas más en serio, pero es la falta de preparación lo que nos causa a nosotros temores. Entonces, ¿por qué Dios no sufre temor frente a la crisis? ¿Por qué Jesús nunca se asusta? ¿Y por qué Jesús en medio de la crisis es cuando más tranquilo está? ¿Sabe por qué? La respuesta es bien sencilla, es bien simple. Es porque el Señor Jesús, las 24 horas del día, bueno, de hecho para Él el tiempo no existe, pero es porque Él siempre está preparado para todas las cosas. Amén. How we doing, hermano Josecito? Amén. Jesus is always prepared. Amén. Siempre, siempre, siempre está preparado. Lo que a nosotros nos mete en pánico es la falta de preparación. Amén. ¿Por qué la gente se asusta? Es que no tengo suficiente papel higiénico. ¿Por qué la gente se asusta? Es que no tengo suficiente frijolito, no tengo suficiente arrocito, no tengo suficiente harina para hacer tortilla. Amén. Entonces se asusta y sale a comprar, a vaciar todas las cosas por la falta de preparación. ¿Por qué Dios frente a la crisis no se asusta? Porque está preparado. Entonces, si usted une las cosas, las condiciones, se va a dar cuenta que para que no tenga miedo es importante estar preparado. Alguien puede decir gloria a Dios. Entonces, repita conmigo, Dios se manifiesta en medio de la crisis. Entonces, cuando yo digo hay esperanza en medio de la crisis, lo que en realidad estoy diciendo es que Dios se manifiesta en medio de la crisis. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Aleluya. Amén. Mire qué cosa aquí más irónica. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Levanten la mano los que quieren ver a Dios. Amén. Ahora, lo irónico de eso es que si queremos verlo, no es como cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Cuando era chiquito me preguntaban, ¿querés ver a Dios? ¿A cuántos los hicieron ver a Dios chiquito?
El otro día le estaba preguntando a Willy si quería ver a Dios. Amén. No es así como se ve a Dios. Amén. Si queremos ver a Dios, y esto nunca lo hacemos, por eso dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, pero si queremos ver a Dios, lo que en realidad tenemos que pedirle es, Señor, manda una crisis a mi vida. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Manda una crisis a mi vida. Amén. El mundo está ahora mismo, sin saberlo, preparándose para ver a Dios. Amén. Porque el mundo está entrando en un espacio de crisis. Quiero, hermanos, comentarles que hoy, por el señor presidente actual de los Estados Unidos, ha sido decretado Día Nacional de la Oración. Amén. Hoy es domingo 15 de marzo y ha sido decretado Día Nacional de la Oración. Por supuesto, eso no significa que hoy sea el único día de oración que debemos dedicar en el mundo o en el año. Amén. Todos los días realmente deben de ser días nacionales e internacionales de la oración. Amén. En muy pocas cosas estoy de acuerdo con el señor Trump, pero en esta es una de esas pocas cosas en las que estoy de acuerdo. Amén. En realidad, quiero enviar un saludo a la hermana Minerva García, una mujer que fue el conducto para que el evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo llegara a mi vida hace muchos años atrás. Amén, muchos años atrás. Así es que un abrazo, hermana Minerva García, a usted, a su esposo, a sus hijos. Amén. Y ella publicaba uno de estos días sobre precisamente que hoy es el Día Nacional de la Oración decretado por el señor Trump. Ella decía que no debemos de prestar atención a quien hace el llamado a hacer un día de oración, sino más bien a la oración en sí. Y eso estoy de acuerdo, porque pues, es irónico que sea el señor Trump quien esté llamando a orar. Y digo es irónico porque el señor Trump no cree en Dios. Amén. Es decir, una persona que cree en Dios no miente, hermano. Una persona que cree en Dios es respetuosa, no se la pasa insultando a medio mundo. Señor Trump es un experto para ponerle apodo a medio mundo. Amén. Le acaba de dar un insulto a quien a lo mejor va a ser su contrincante demócrata. Ya en noviembre de este año son las elecciones. Estamos hablando del señor Biden. Lo acaba de decir, mi traducción, no necesariamente exacta, pero lo acaba de llamar un muerto que se está pudriendo en vida. Es decir, cosa pero fea, ¿no? Entonces yo estoy claro que el señor Trump no es un cristiano, no es un creyente, estoy claro. Amén. Pero tengo que estar de acuerdo que el Señor, hasta el mismo Satanás utiliza para que sus propósitos se cumplan. Así es que no es el punto quién hace el llamado a la oración nacional, es el punto que la oración nacional es importante, no solamente nacional, sino mundial es importante. Y esto es un momento para que unifiquemos esfuerzos, unifiquemos espíritu y juntos, por supuesto, pidamos a Dios, no solamente por nuestras vidas, sino por la vida de tantos millones de personas en el mundo. Amén. El mundo está viviendo tiempos que están cambiando su vida. El mundo está viviendo momentos que están cambiando su manera de ser, su manera de pensar, su manera de interpretar las cosas. Ajustes a la vida mundial se están dando ahora mismo mientras usted y yo compartimos este pensamiento. Existen países enteros como Italia y como España, ahora mismo en donde sus ciudadanos están confinados por orden de sus gobiernos a permanecer en casa. Esta madrugada, si no tengo mala la información, la Asamblea Legislativa en el Pulgarcito de América, hablo de El Salvador, le confirió al presidente de la República, al señor Bukele, poderes para que pueda limitar el libre tránsito también de sus ciudadanos y para que pueda también prohibir la entrada al territorio nacional
en el afán de evitar que los ciudadanos salvadoreños se contagien de este virus que está causando estragos no solamente en las vidas de muchas personas, sino también en la economía, en la educación, en todos los niveles que tienen que ver con la vida humana. Amén. Así es que por los próximos 15 días, el presidente de El Salvador tiene la autoridad con la venia y la aprobación de la Asamblea Legislativa en El Salvador para hacer lo mismo que países como España y como Italia han hecho. En algunos otros países como China se restringió parte del territorio chino durante casi 2 meses, más que todo en el epicentro de donde brotó este virus, en una ciudad llamada Wuhan. Y como China es un país tan lleno de seres humanos, cerca de 900 millones de personas estuvieron en cuarentena, y no ha sido hasta esta semana cuando el actual presidente chino viajó al epicentro, a esta ciudad de Wuhan, para comenzar a decretar que al parecer China ha comenzado a tomar control de este virus, y los casos nuevos que se han estado dando han sido menores a los casos de gente que se ha estado recuperando. Amén. Y todo esto es porque un virus de nombre que le han llamado COVID-19 o coronavirus, amén, ha amenazado las vidas y ha desencadenado en los aires del planeta una crisis de proporciones internacionales. Amén. Frente a ese virus, el coronavirus, no hay muro. Una de las buenas noticias es que no hay muro alguno que el señor Donald Trump pueda construir. Amén. Esto ha provocado, por supuesto, mucho temor. Amén. Ha provocado fear. Ha provocado miedo, y pues no es de menos. Amén. Se encuentran ya en los miles la cantidad de muertos que ha dejado este virus a su paso por el mundo. Entiendo que ya son pues varios miles. Amén. Son, el número no es exacto, pero alrededor de 150,000 las personas ya contagiadas en el mundo. Amén. Con todo eso, como pueblo cristiano creyente que nosotros somos en el Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros mejor que nadie debemos de entender que para vivir el ser humano necesita esperanza. Amén. Equivocadamente el ser humano cree que para vivir necesita casa lujosa, necesita carro nuevo, caro. Necesita dinero en el banco, dinero en los bolsillos, pero no es así. Lo que el ser humano necesita para vivir es esperanza. Amén. Vengan conmigo al Salmo número 40, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí este salmo habla precisamente de la esperanza. Amén. Me dicen amén cuando estemos ahí. Amén. Dice el verso 13, Salmo 40, verso 13. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Es decir, en este momento el rey David está pidiéndole al Señor que alimente su esperanza. Él necesita ayuda. Él necesita socorro. Amén. Y la razón está en el versículo 12. Dice, porque me han rodeado males sin número. Necesitaba socorro, ayuda. En esos momentos David necesitaba esperanza. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Amén. Entonces, ante la crisis, es natural que el ser humano se sienta lleno de miedo, se atemorice. Amén.
Es natural que el ser humano se amedrante. Es una reacción natural del ser humano llenarse de miedo cuando se siente amenazado por una situación sobre la cual no tiene control. Dice el Señor que nosotros, el padre de la casa, debe de permanecer alerta, despierto. Porque dice, el ladrón puede llegar a la hora que menos pensáis. Amén, cuando estás dormido. Dice la Escritura, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo y te alumbrará la verdad. Entonces nosotros de una manera permanente debemos de estar preparados. Y por supuesto que cuando nos encontramos en una situación de peligro, la primera reacción es tener miedo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Si nosotros vamos caminando por la vía pública o en algún lugar público y de repente comenzamos a escuchar una balacera como las que con frecuencia se han venido dando a lo largo de los últimos años acá en los Estados Unidos, nuestro primer temor va a ser de miedo, asustarnos, buscar cubrirnos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para reaccionar frente a una balacera. Amén. Pero si estuviéramos preparados para una balacera, nuestra reacción sería diferente. Sería la de defensa y no la de tener miedo, que causa que nosotros huyamos o que tratemos de apartarnos de esa situación de peligro. Amén. El Señor Jesucristo aprovechó el momento de una crisis para tomar un tiempo para descansar, mientras los discípulos, quienes habían perdido el control de aquella barca en la que estaban viajando, se atemorizaron. Amén. Eso está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. Vengan ahí conmigo. Vengan ahí conmigo. Porque la actitud del Señor Jesucristo y la actitud de nosotros los seres humanos frente a una crisis es muy, pero muy diferente. Amén. San Mateo capítulo 8, ¿están conmigo? Amén. Verso 24. Nos dice la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y vea lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Pero él qué? O sea, ¿se imaginan ustedes estar en una barca? La palabra dice barca, pero estamos hablando hace 2000 años atrás. ¿Cómo estaba construida? Y dice que había una tormenta. Esto a lo mejor era un huracán. Era un huracán. Vea cómo la pinta. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Se imagina en qué manera estaba aquel barco en esos momentos con los discípulos allá adentro y el Señor Jesús? Ahora, aquí en esa historia usted puede ver el contraste. Eso era una crisis de vida o de muerte. ¿Y ustedes creen que es casualidad que el Señor Jesús escoge ese momento de crisis crítica para dormir? ¿Es que acaso no podía escoger otro momento para dormir? ¿Por qué escoge el Señor ese momento de crisis máxima? ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Volvamos ahí al texto bíblico. Tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, es bien tácita la palabra, es bien directa, es bien clara, él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, imagínense, estaban tan asustados, y aquí estamos hablando de marineros de toda la vida. No crea que era la primera vez que se metían a una barca y que era la primera vez que estaban en una tormenta. Aquí estábamos hablando de hombres del mar. Amén. Y dice la palabra, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En ese momento de crisis de vida o de muerte, el Señor está durmiendo.
los discípulos desesperados, asustados, porque sienten que se están enfrentando a la muerte. Mire usted qué cosa más extraordinaria. Y ve lo que pasa. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cada vez que aparece una crisis en nuestra vida, el resultado natural de nuestras acciones es de miedo. Es importante que nosotros entendamos que si reaccionamos con miedo es porque nuestra fe es poca. Y es importante que Dios, que Jesús el Señor, frente a la crisis, lo que Él escoge hacer es descansar. No desesperarse, no gritar, no asustarse. Él escoge descansar. Y es importante que nosotros recordemos que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál usted cree que fue la actitud de Pablo frente a las crisis de su vida? En una ocasión, un profeta, él iba de camino en dirección a Jerusalén, y un profeta le apareció en el camino, se quitó el cinturón de él y se amarró las manos y le dijo a Pablo y a los que con él venían: así van a hacer con el hombre a quien pertenece este cincho, diciéndole: esto es lo que te va a pasar a ti, Pablo, si vas a Jerusalén. Te van a amarrar, te van a meter preso, te van a golpear. Y frente a esa crisis, esa palabra profética de crisis, los acompañantes de Pablo se asustaron y comenzaron a convenirlo y a decirle: no vayas a Jerusalén. Y el apóstol dijo: ¿para qué estáis contristando mi espíritu? Aleluya. No solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, estoy también dispuesto a dar mi vida por causa del nombre del Señor Jesucristo, a quien sirvo y en quien creo. ¿Cómo reaccionan? Es la pregunta. Los hombres y las mujeres de fe. ¿Cómo debemos de nosotros reaccionar frente a las crisis que suceden, no solamente en nuestras vidas a nivel personal, a nivel familiar, pero en estos momentos a nivel mundial? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que el mundo debe de esperar de nosotros? ¿Qué es lo que el mundo debe de ver en nosotros? No debe de ver a un pueblo amedrentado. No debe de ver a un pueblo asustado. ¡Ay, ahora sí nos vamos a morir! ¡Ay, ahí viene el virus! ¡Ay, ahí viene la ¿cómo le llaman? La calaca. Amén. Debemos de reaccionar con seguridad. Debemos de reaccionar con fe. La Escritura dice: es que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino que un espíritu de poder. Nos ha dado un espíritu de amor y nos ha dado un espíritu de dominio propio. Amén. Esa es la forma como nosotros debemos de actuar. No se trata de que nos acostemos a dormir en medio de la crisis, sino más bien que pongamos la sabiduría y el entendimiento que el Señor nos ha dado a trabajar en bienestar de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia y del mundo mismo en el cual nosotros vivimos. Pero es importante que entendamos que para vivir necesitamos alimentar nuestra esperanza. Alguien diga amén. Amén. Todos nosotros, sin excepción alguna, todos nosotros deseamos días mejores. ¿Quién puede decir amén? Todos necesitamos y queremos días mejores. Todos queremos vivir días de paz, días de prosperidad, días de salud, días de seguridad, días de salvación. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, el apóstol escribe y nos dice que Dios es un Dios de esperanza. Dios no es un Dios de desesperanza, Él es un Dios de esperanza. Dios, Jesús, es la personificación de la esperanza porque Él es la esperanza misma. Por eso les dijo a los discípulos: hombres de poca fe. Y lo siguiente que hizo fue reprender la tormenta. Nuestro Dios puede aparecer y pegarle su buena riscada a ese virus.
El Señor Jesús puede aparecer y decir, ¿sabes qué, virus que estás haciendo aquí? Aléjate de la humanidad. Él tiene el poder para hacer eso, amén. Los discípulos se sorprendieron que aún los vientos, las tormentas le obedecían. Y se preguntaron, ¿y quién es este? Bueno, ¿y quién es? Pues es el Señor. Es Dios manifestado en carne. Así lo expresa 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros no estamos hablando de un Dios que es rata o que es vaca o que es solo, que es elemento de la naturaleza. Estamos hablando del eterno, del creador de todas las cosas. Estamos hablando de aquel que nos ha dado la vida y que nos ha dado la vida y junto con ella también nos ha dado la esperanza y nos ha mostrado el camino para que nosotros entendamos que todo aquel que en él cree no se perderá, mas va a tener la promesa de la vida eterna. Tenemos que entender eso, tenemos que agarrarnos de eso y tenemos que tener confianza plena en el Señor. Denme un aplauso para el Señor. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que nuestro Señor es el detonador de toda esperanza? Él es quien dona la esperanza y Él quiere repartir esperanza por medio de nosotros. ¿Se imaginan ustedes si ahora mismo yo estuviese aquí en el nombre del Señor hablando de desesperanza? Metiéndole miedo a la gente. Ay, ahora sí, persínense porque van para la tumba. Persínense porque ese virus se los va a llevar al cementerio. Imagínense. ¿Qué pasaría si yo estuviera aquí en lugar de estar hablándole de esperanza a ustedes y a la gente, estuviese aquí hablando de maldición y reprendiendo y diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen la culpa, ustedes mismos han creado ese virus y por eso ahora mismo ustedes mismos se van a morir, sus familias se van a morir. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de esperanza. Ahora, pregunta, ¿qué se entiende por esperanza? El diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra esperanza como una confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. Este virus también va a pasar. Esta pandemia también va a pasar. Esta guerra también va a pasar. La falta de dinero también va a pasar. El desplome, amén, de las bolsas de valores del mundo también va a pasar. Absolutamente todo va a pasar. Mi misma vida va a pasar. Su misma vida va a pasar. Amén. Sus hijos van a pasar. No son eternos. Nuestros padres no son eternos. Absolutamente todo va a pasar. Hace 250 años atrás, 300 años atrás, Estados Unidos no existía. Y de la misma manera que vino a ser, también va a llegar el momento que va a pasar. Amén. El imperio romano existió por alrededor de 1000 años, pero también pasó. El imperio griego existió, pero dejó de ser. El imperio sirio existió, pero dejó de ser. El imperio persa existió, pero dejó de ser. El imperio babilónico existió, pero dejó de ser. Absolutamente todo aquello que ha sido creado tiene un principio y tiene un final. Lo único que no tiene un principio y un final es Jesucristo mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y es por eso que en Él y frente a Él y a su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, tal y como lo expresa la Escritura y la palabra de Dios. Entonces, esperanza es la confianza de que ocurrirá o que se logrará algo que se desea. Nosotros los seres humanos podemos vivir, tenemos la capacidad para vivir algunos días sin comida. Tenemos la capacidad para vivir horas sin agua, minutos sin aire, pero no tenemos la capacidad de vivir sin esperanza. Una persona sin esperanza está muerta. Amén. La esperanza es un don de Dios que produce paz en nuestro vivir. Cuando yo estoy lleno de esperanza, estoy lleno de paz. Porque la esperanza me deja saber que cualquiera que sea la crisis o la circunstancia que estoy viviendo, tarde o temprano va a pasar.
La esperanza tiene el poder para traernos motivación en cada amanecer. La esperanza, amados hermanos y hermanas, es como un arco iris. ¿Han visto todos un arco iris? Amén. Es como un arco iris después de una tremenda tempestad. La esperanza es como una luz al final del túnel. La esperanza es algo que existe dentro de nosotros y que nos ayuda a creer en nosotros y que nos ayuda a seguir adelante. George needs a lot of hope right now. Right, George? You need hope. That's what we're talking about. Hope. Esperanza. Esperanza en inglés es hope. Amén. El ser humano necesita esperanza para vivir. You, George, as a human being, you need hope to live. Of course, you need food, you need water. Of course, you need air. But you can survive a few minutes without air, but you cannot survive without hope. The reason why you were crying earlier is because what you need the Lord to restore in you is hope. Hope. What you are lacking right now is hope. Hope has a name. It's Jesus. Entonces, es la esperanza lo que nosotros necesitamos. Digan esperanza. Amén. Esperanza es lo que necesitamos dentro de nosotros. Porque la esperanza nos ayuda a creer. La esperanza nos ayuda a seguir adelante. La esperanza es nos da un nuevo horizonte. Nos da una nueva perspectiva de vida. La esperanza es un agente motivador en la vida. Amén. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 24, dice la Escritura, me digo, mi parte es el Eterno, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor para los que esperan en Él. Los que esperan en Él son aquellos que tienen esperanza en Él. Para los que lo buscan, bueno es esperar en el silencio, en la salvación del Eterno. La única cosa que hace que la vida valga la pena, amados hermanos y hermanas, es la esperanza. La mayoría de nosotros se la pasa esperando por cosas y por experiencias que son diferentes o mejores o peores de aquellas que nosotros tenemos. Hay muchos padres que cuando tienen a sus hijos tienen la esperanza de que esos hijos el día de mañana van a proveer para ellos. Amén. Hay hijos que tienen la esperanza de que sus hijos van a vivir por largos años. Hay familias que tienen la esperanza que van a permanecer unidas durante el resto de la vida. Amén. Hay jóvenes que están en la universidad que tienen la esperanza que un día se van a graduar. Amén. Algunos de médicos, otros de enfermeras, de enfermeros, otros de ingenieros, de arquitectos. Es decir, hay esperanza en la iglesia. Muchos de nosotros tenemos la esperanza que el día de mañana el Señor me va a utilizar para predicar la palabra, para pastorear a un rebaño, para ser misionero y llevar las buenas nuevas de salvación. Tenemos la esperanza que vamos a construir un nuevo templo. Tenemos la esperanza que un día el problema financiero ya no va a ser un problema financiero. Tenemos la esperanza que nuestros hermanos y nuestras hermanas que padecen quebrantos de salud, un día el poder de Dios se va a manifestar y vamos a ver el milagro de la restauración y de la salud de ellos. Eso es la esperanza. La palabra profética es una palabra de esperanza. Cuando el Señor dice en los postreros días los hombres van a ser como en los días de Noé, nos está dando una esperanza, porque en medio de la maldad y el quebranto, en medio de la incredulidad y la desobediencia, el Señor pone allí una palabra de esperanza y dice: cuando veáis estas cosas pasar, erguid vuestras cabezas, levantad las manos al cielo, porque vuestra redención está cerca. Esa es una palabra de esperanza.
Es una palabra de esperanza. Cuando nos dice la palabra del Señor, amén, que cuando la trompeta final suene, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y levantarnos en el aire, y seremos levantados en el aire para encontrarnos en las nubes con el Señor. Eso es una palabra de esperanza. Es una palabra profética, pero es una palabra de esperanza. La necesitamos para vivir, amén. La necesitamos. ¿Por qué? Porque la palabra esperanza nos motiva. La esperanza no permite que la vida se quede estancada. La esperanza me hace saber a mí que tengo que santificar mi vida en su palabra, que tengo que buscarlo a Él en oración, que tengo que alimentar mi espíritu con el alimento que vino del cielo. El Señor Jesús dijo, mientras estaba aquí en la tierra, allí en San Juan capítulo 3, yo soy el pan que descendió del cielo. Él dijo, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A los discípulos, antes de ser sacrificados, les dijo, el Hijo del Hombre va a Jerusalén y va a ser sacrificado, pero les dio una palabra de esperanza. Les dijo, lo van a sacrificar, lo van a matar, lo van a hacer pedazos, pero hay una palabra de esperanza. El Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día. Y por lo tanto les dijo, dándoles una palabra de esperanza. El que en mí cree no morirá, les dijo. A Marta, a María, le dio una palabra de esperanza. Cuando le dijeron, Lázaro ha muerto, y le dijo, ¿a dónde está? Llevadme a ver dónde lo pusieron. Y ella llorando, y no contenían sus lágrimas, porque estaban apesadumbradas. Y el Señor Jesucristo, dándoles una palabra de esperanza, le dijo, Marta, María, no lloren, porque vuestro hermano resucitará. Y ellas, sin entender lo que les decía, le dijeron, Señor, sabemos que Él resucitará en el día de la resurrección. Y el Señor les dijo, es que ustedes no entienden. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza. Ahora, amados hermanos, si ni la muerte tiene el poder para llenar de miedo al pueblo de Dios, ¿usted cree que un virus va a tener el poder para amedrentarnos? Hay esperanza en Jesús. Aquellos que no conocen a Jesús son los que están llenos de miedo. Aquellos que no tienen esperanza son los que se asustan frente a la amenaza de la muerte. Pero el pueblo de Dios debe de estar lleno de esperanza. Y el pueblo de Dios es en momentos de crisis cuando debe de brillar. Es en momentos de crisis cuando debe de fortalecerse. Es en momentos de crisis cuando debe de mostrarle al mundo a qué se refiere nuestra fe. Alguien puede darle otro aplauso al Señor. ¿Saben ustedes por qué estamos aquí? Porque somos un pueblo que tiene esperanza. En el mundo están asustados. En El Salvador el presidente acaba de decir, no se permiten reuniones de más de 75 personas. Porque está asustado. Aquí en Estados Unidos creo que han dicho de 250 personas. En España, en Italia no se permiten reuniones de ningún número. El mundo está asustado porque el mundo no tiene esperanza. Y la esperanza del mundo es que aparezca una vacuna. Pero la esperanza de la iglesia sabe que esa vacuna apareció 2000 años atrás. Esa vacuna tiene un nombre, se llama Jesús. Jesús, Jesús, alguien puede decir ese nombre, alguien puede pronunciar ese nombre, alguien puede invocar ese nombre. Se llama Jesús.
Él es el dador de la vida. A Él pertenece toda honra, todo honor. A Él pertenece toda la gloria. Hay esperanza en Jesús. Amados hermanos, Él es nuestra vacuna. Él es nuestra vacuna. Amén. ¿Saben ustedes que grandes personajes en la historia de la Biblia demostraron esperanza? En los momentos de más grandes crisis en las vidas de ellos hablaron con esperanza. Y esto es momento para que nosotros como hijos, como hijas de Dios, como siervos y siervas de Dios, hablemos de esperanza. Amados hermanos, el mundo no necesita más miedo. Por favor, usted es un creyente, usted es una creyente. No le meta miedo a la gente por lo que está pasando en el mundo. Mejor informémonos, llenémonos de conocimiento, mejor fortalezcamos el Espíritu de Dios en nosotros, y este es el momento para darle esperanza al mundo. Este es el momento para darle esperanza al mundo. Este no es el momento para meterle más miedo al mundo. Abraham, el Señor le dijo allá en Génesis 15, le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo el Señor: así será tu descendencia. Eso se lo dijo a Abraham en un momento de crisis. La mujer de Abraham tenía ya 75 años de edad. Abraham era ya un anciano, un hombre de 90, de 100 años y no tenía descendencia. Y el Señor le dijo: yo sé que hay crisis en tu vida, pero yo soy el Dios de la esperanza. Y no importa qué tan viejo estés, mira las estrellas del cielo, porque así va a ser tu descendencia. Ve, en medio de la crisis hay esperanza. Moisés en Éxodo 6 dijo: yo os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham. Le dijo el Señor a Moisés: a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob en herencia, porque yo soy el Eterno, dijo el Señor. Y eso se lo dijo a Moisés en un momento de crisis, cuando el pueblo judío llevaba ya 430 años metido en la esclavitud, cuando el pueblo de judío estaba sufriendo, aguantando hambre, siendo maltratado. Y le dijo: dile a ese pueblo lleno de esclavos que yo los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a un lugar en donde fluye leche y miel. Y se lo dio esa promesa, esa esperanza en medio de la más grande crisis. Oh, en el medio es que a nuestro Dios le encantan las crisis. Le encantan las crisis. Miren, amados hermanos, yo creo que estos momentos que estamos viviendo, y si esta crisis se profundiza, vamos a tener mayor oportunidad de escuchar la voz del Señor. Porque a Él le encantan las crisis. Job 19, ¿qué dijo Job? En medio de la crisis, usted sabe la crisis que pasó Job. Satanás le mató a sus hijos. Satanás le quitó sus riquezas, Satanás le mató su ganado, y no contento con todo eso, le metió una sarna y una enfermedad que toda la piel se le podría. La gente no podía estar cerca de él porque Job yedía, y no yedía porque no se había bañado, yedía porque de todo su cuerpo emanaba pus maloliente. ¿Ustedes creen que eso no era crisis en las que vivió Job? ¿Y sabe qué es lo que dijo Job en medio de esa crisis? ¿Saben qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Job en medio de esa crisis habló de, dígalo, esperanza. ¿Sabe qué dijo Salomón allá en Eclesiastés 12:14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Estaba hablando de esperanza. ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías en el capítulo 43? No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te juntaré. Estaba hablando de esperanza. Lamentaciones 3:26
Hey, Jeremías, ¿qué dijo? Bueno es esperar en silencio, en la salvación del Eterno, en silencio. Eso es esperanza. El profeta Joel, en el capítulo 2, tocad trompeta en Sión y pregonad alarma en mi santo monte. También todos los habitantes del país, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Estaba hablando de esperanza en medio de una crisis. El profeta Amós, capítulo 4, dijo: prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Amados hermanos, yo quiero darles una voz de esperanza el día de hoy. Estos tiempos que están pasando en el mundo es la trompeta del Señor anunciando que la venida del Señor está a las puertas, y nosotros debemos de utilizar eso para prepararnos para la venida del Señor. Es una voz de esperanza, es una voz de aliento, es una voz de poder. La gente sigue perdiendo el tiempo, pero nosotros no podemos darnos ese lujo, porque no hay tiempo que perder. El profeta Miqueas dijo: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa es una voz de esperanza. El profeta Sofonías dijo: cerca está el día grande del Eterno. Sofonías 1:14. Malaquías: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Malaquías 4:2. Palabra de esperanza. El apóstol Pablo se dedicó a difundir esperanza. Sus escritos, sus cartas, sus epístolas están llenas de mensajes de esperanza. Nuestra bendita esperanza se llama Jesús. Nuestro Señor de la esperanza se llama Jesús. Jesús no es el Dios de los virus. Jesús es el Dios de la vida. Jesús no es el Dios de la enfermedad. Es el Dios de la sanidad. No es el Dios de lo temporal. Es el Dios de lo eterno. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dijo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es en aquel tiempo, pero hoy no estamos sin esperanza. En Colosenses capítulo 1, el apóstol escribió: a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este ministerio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Diga: la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Amén. La gente, amados hermanos, está asustada. Esta mañana, de camino a la iglesia, escuchaba una entrevista en CNN Internacional de dos personas que están aisladas, confinadas en sus casas en Italia. Una de esas personas que estaban siendo entrevistadas en CNN Internacional dijo que era ciudadana estadounidense, y la otra persona, un varón, dijo que era ciudadano italiano. Y le preguntaron a ella, a la ciudadana estadounidense: ¿cuántos años llevas viviendo en Italia? Y ella dijo: 7 años. Y ella dice, y le preguntó la entrevistadora y le dijo: ¿qué nos puedes decir de esta crisis que está viviendo el mundo, de esta pandemia? Y ella dijo: que la gente lo tome en serio. Aquí en Italia, dijo, el gobierno y la ciudadanía no lo tomó en serio. Y ahora mismo fue necesario que aparecieran cientos de muertos para que el gobierno lo tomara en serio, y la única manera de contener ese virus es encerrar a todos los ciudadanos en sus casas por orden del gobierno. Y le preguntó: ¿y qué consejo le podés dar a los estadounidenses? Y ella dijo: que tomen ese virus en serio, que tomen ese virus en serio. Hoy, dice,
llamé a mi papá y dijo el lugar donde su papá vivía. Y cuando hablé con él le pregunté que qué estaba haciendo. Y me dijo, estoy aquí jugando al boliche en un bowling alley. Y le dijo, y dice que ella que le dijo, papá, necesitas tomar esto en serio. Porque esta pandemia también ya está adentro de los Estados Unidos. Y no solo dentro de los Estados Unidos, dentro de todos los continentes en el planeta. Necesitas tomarlo en serio. Pero es importante que nosotros tomemos todas las cosas en serio, sin asustarnos, sin atemorizarnos, porque nosotros tenemos una esperanza. Es cierto, la palabra de Dios dice que el hombre sabio ve el peligro y se aparta de él. Y nosotros tenemos que apartarnos del peligro. ¿De qué manera? Lavándonos con frecuencia las manos. Si no estábamos acostumbrados a eso, bueno, acostumbrémonos. Amén. Buscar alcohol, jabón, mínimo 20 segundos. Amén. Alejarnos de los lugares públicos. Amén. Si a ustedes de los que les gustaba ir a las canchas, a las discotecas, a todos esos lugares, bueno, hay que alejarse de todos esos lugares porque el virus es invisible y puede andar en cualquier lugar. Es importante que nos protejamos, pero la protección más grande que nosotros podemos hacer a cada una de nuestras vidas es acercarnos al Señor, es pedirle perdón a Dios, es reconciliarnos con Dios, porque precisamente es a nosotros a quien el Señor Jesucristo ha dado el ministerio de la reconciliación. Y hoy en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de miedos, de temor, en este mundo en donde la gente no sabe qué hacer, es el momento para que la iglesia sea una voz de esperanza, para que la iglesia sea una luz en el medio de la oscuridad, para que la iglesia se convierta en ese faro que el Señor Jesucristo siempre ha querido que sea. Nosotros tenemos con nosotros, valga la redundancia, al Dios de la esperanza, al Dios de la vida, al Dios de la luz, y pidamos al Señor que nos dé entendimiento para conocer al que es verdadero. Y como dice el apóstol Juan allá en el capítulo 5 y el versículo 20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es la vida eterna a la que nosotros anunciamos. Cierro recordando al apóstol Pablo cuando llegó a Atenas. Y dice la palabra allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas 2000 años atrás, allá en Grecia. Y caminó por la ciudad. Y ya antes de comenzar a anunciar el evangelio y a anunciar la esperanza que le había dado vida a él, dijo y comenzó con estas palabras: entiendo, hermanos, que sois muy religiosos. Estas son mis palabras, esta es mi traducción. Sois muy religiosos, porque veo que por todos lados tenéis altares a vuestros dioses. Pero yendo por ahí, en medio de todos esos altares, encontré un altar al Dios no conocido. Atenienses, les dijo Pablo, hermanos, hermanas, a ese Dios que ustedes no conocen, es al Dios que yo os anuncio. Hay miles de millones de personas que no conocen a nuestro Dios. Como iglesia debemos de aprovechar este momento de crisis para anunciar a tanta gente que no conoce a nuestro Dios, de este Dios no conocido para ellos, porque solamente en este Dios, y su nombre es Jesús, hay poder, hay vida y hay salvación, y hay, amados hermanos, perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Diga, hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. En Él hay sanidad. En Él, amados hermanos, hay prosperidad. En Él hay luz. Hoy más que nunca tenemos que agarrarnos de Él y convertirnos nosotros en lo que Él es, esperanza para el mundo. Así es que, amados hermanos, vamos al mundo
Vamos allá a las comunidades donde vivimos, hablemosles a los vecinos, hablemosles a los familiares que hasta el día de hoy no han querido escuchar, y recordémosles que si verdaderamente quieren vivir y quieren una esperanza, que no pierdan su vida esperando una vacuna, porque la vacuna está a disposición de todo ser humano desde hace 2000 años atrás, y esa vacuna se llama Jesús. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús.